saludo cariñoso, mis amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios pueda hablar a nuestra vida, a nuestro corazón el día de hoy. Amén. Seguimos estudiando el libro del profeta Oseas. Vamos a culminar hoy el capítulo 9. Oremos a Dios, oremos al Señor, oremos a Dios. Bendito Señor, háblanos, Padre eterno. Al exponer tu palabra pedimos tu dirección y tu guía. Hoy nos acercamos a ti en los méritos de Cristo, como siempre lo es. Hoy hemos recordado al participar de tu mesa la obra de Cristo, la obra hermosa, perfecta, que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Señor, Él recibió el castigo, Jesús recibió el castigo que nosotros debimos haber recibido. Y Señor, logró nuestra salvación. Padre, a Él nadie le quitó la vida, Él entregó su vida por nosotros. La salvación estaba planificada desde antes de la fundación de este mundo. Gracias, Dios. Y gracias a la obra de Cristo, hoy tenemos entrada libre a tu presencia y podemos llamarte Abba Padre. Hoy podemos, Señor, honrarte y alabarte como es debido, con rectitud de vida, porque estamos vestidos de la justicia de Cristo. Tú no nos ves a nosotros, seres pecadores, tú ves a Cristo. Señor, y se lo debemos todo a nuestro Señor Jesús. Por eso te honramos y te alabamos. Y viviremos contigo por toda la eternidad honrándote, Padre. Háblanos e instrúyenos y salva tú, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy continuamos, mis amados hermanos, el segundo tema, la segunda parte de cuando reaccionamos mal a la corrección. Permítenos recordar algo de la semana pasada. Aprendimos que si hay algo que nunca debemos olvidar es que nuestro Dios es un Dios que disciplina y nos disciplina por amor. Nuestro Dios, porque el Señor al que ama disciplina, dice Hebreos 12:6, y azota a todo el que recibe por hijo. Dios nos corrige. ¿Para qué? Para que cumplamos sus planes y propósitos, para que tú y yo caminemos en aquel camino que Él nos ha trazado mientras estemos en este mundo. El Salmo 32 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Tú, mi hermano, yo tenemos un camino en el cual debemos andar y no siempre caminamos por ese camino. Por eso Dios nos disciplina, nos corrige para encaminarnos hacia sus planes, pero no siempre caminamos hacia sus planes, no siempre. ¿Por qué? El problema es cómo reaccionamos a la disciplina divina. Ahí está el problema. Y Hebreos nos dice, Hebreos 12:5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hay dos maneras de enfrentar o de responder a la disciplina divina. O menospreciamos la disciplina del Señor, no le damos importancia, o desmayamos, o nos desanimamos ante la disciplina. Son dos formas de la cual podemos reaccionar ante la disciplina de Dios, ante la corrección de Dios. O la menospreciamos o desmayamos, nos desanimamos. Lamentablemente vimos la semana pasada, la nación de Israel reaccionó frente a la disciplina divina de acuerdo a la primera forma, la menospreció y la ignoró completamente, la recibió a la ligera. Dios le había dicho a la nación: sembraron vientos y cosecharán torbellinos. Es decir, todas sus malas acciones tendrían consecuencias malas. Por eso Dios les prometió en Oseas 8:14: olvidó pues Israel a su hacedor, al Creador, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. La nación de Israel se olvidó de su Creador, rompió su pacto con Él, pasó por alto sus leyes y la consecuencia firme y segura sería la disciplina
divina. El instrumento de disciplina, el imperio asirio. Y Israel recibiría una de las disciplinas más grandes de su historia. La pregunta es cómo reaccionó Israel cuando Dios lo dijo: te voy a disciplinar. Israel, Asiria viene contra ti. ¿Cómo reaccionó Israel ante el anuncio de parte de Dios de su destrucción? Reaccionó menospreciando la disciplina divina. Dios le dijo a Israel: no te alegres, versículo 1, no te alegres, porque así reaccionó la nación, alegrándose, haciendo fiesta. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. ¿Se asustó Israel ante el anuncio de su destrucción? No. ¿Tomó pasos muy serios para corregir su corazón? No. ¿Cómo reaccionó la nación? Haciendo fiesta, como lo hacen todos los pueblos paganos. No se compungieron, no convocaron a un tiempo de ayuno y oración, no se arrepintieron, simplemente celebraron como celebraban las naciones paganas. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta mala reacción ante la corrección divina? ¿Por qué reaccionamos mal? Uno. Ahí está. No te me detengas, mi hermano. Uno. ¿Por qué esta mala reacción ante la corrección divina? ¿Por qué reaccionamos mal nosotros? Hay 3 razones por las cuales Israel reaccionó mal, y son razones también por las cuales nosotros reaccionamos mal. 1. Israel confía en sus ídolos y no en el Dios verdadero. Lo vimos la semana pasada. No lo vamos a ver hoy. Pero lamentablemente Israel, ante la bendición divina, dijo que esa bendición divina era del ídolo, de Baal, y no del Dios verdadero. Y esa ingratitud trajo como consecuencia el castigo de Dios. Pero hay una segunda razón que vamos a ver hoy en día. Las razones que nos faltaban. Israel confía en sus propios criterios y no en la palabra de Dios. Mira, no confía en la palabra, Israel. El profeta agrega, versículo 7, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, ¿Israel lo conocerá? Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. ¿Qué pasaba? Si la primera razón por la cual reaccionó mal a la corrección divina de Israel fue la ingratitud a las bendiciones divinas, porque solo confiaba en sus ídolos, en esta segunda parte domina el tema de la voluntad de Dios, de la revelación de Dios. Dios utilizó diversos medios para hacer conocer a su pueblo su voluntad y sus exigencias. Pero a Israel no le interesaba escuchar la voz de Dios. Eso fue un grave error, gravísimo error. Al no escuchar la palabra de Dios, no captaban las advertencias de castigo que estaban pronto a llegar. Y si ellos no estaban captando las advertencias, entonces esto no les iba a permitir a ellos tomar las medidas necesarias para ponerse a salvo. Y quiero compararlo esto con algo, porque en estos días, al día de ayer o anteayer, en la noche, escuchaba otra vez a un especialista decir que Lima, la ciudad de Lima, va a experimentar un tremendo terremoto. Porque la energía se ha acumulado notablemente sobre el territorio limeño. Desde el año 74 no tenemos un terremoto. Y el especialista decía, y la población no está tomando en serio esto.
no compra su mochila de salvación. Ahora, cuando escuchaba esto, yo decía, esto es lo mismo que le pasa a la nación de Israel. Le pasó a la nación de Israel. No quería escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Y como no escuchó la palabra de Dios, no quería escuchar la palabra, al final no hizo caso de las advertencias, no sabía de las advertencias y no tomó las medidas necesarias para ponerse a salvo. Y por eso terminó como terminó Israel. El profeta le dice, versículo 7, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, Israel lo conocerá. El juicio estaba a las puertas. Israel debió conocerlo. Han llegado los días del castigo y la retribución, pero ellos no hicieron caso. Ahora, esto no fue por falta de información, no. Amós y Oseas ya habían predicho esto en el reino del norte, en Israel. En el sur, el profeta Isaías y el profeta Miqueas también habían transmitido el mismo mensaje con el fin de que Israel se arrepintiera. Pero ¿qué pasó? No hicieron caso. Vuelvo a repetir, no hicieron lo que hicieron los ninivitas. ¿Recuerdan? Cuando Jonás, a regañadientas, fue y predicó el mensaje de Dios: de aquí a 3 días Nínive será destruida. Y el libro de Jonás nos dice en el Jonás 3:5, los habitantes de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Tomaron muy en serio el mensaje del profeta y Dios los perdonó. Un pueblo pagano como Nínive le dio un tremendo ejemplo a la nación de Israel. Israel no supo seguir el ejemplo de Nínive. Más bien Israel se obstinó en su rebeldía y descalificó a los portavoces del Señor, tratándolos como hombres insensatos y locos. Así trató Israel a los profetas. Israel dijo de los profetas, versículo 7, necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu. ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué trataron tan mal a los profetas de Dios? A causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Allí está la razón. La población estaba llena de maldad, llena de odio. Odiaban a los profetas de Dios, no querían escuchar la palabra de Dios. Ahora, noten la hostilidad con la que trataron a los profetas que le hablaban la palabra. Miren, versículo 8, y te lo leo en la Nueva Traducción Viviente para que podamos comprenderlo mejor. El profeta es un centinela sobre Israel para mi Dios. Sin embargo, donde quiera que va, le tienden trampas. Hasta en la casa de Dios enfrenta hostilidad. Tanto el profeta Oseas como el profeta Amós tuvieron que enfrentar hostilidad tanto del pueblo de Israel como de los sacerdotes. Les ponían trabas para que no desarrollasen su ministerio profético. Los profetas eran centinelas sobre la nación. Ellos tenían el deber de advertir a la nación del gravísimo peligro que amenazaba a la nación. Sin embargo, las personas a quienes dirigían su mensaje no los quisieron escuchar y buscaban cómo taparles la boca. Esta reacción mostraba hasta qué punto había llegado la corrupción espiritual y moral del pueblo de Israel. Habían caído hasta lo más bajo.
Por eso el profeta Oseas compara el comportamiento de la nación con uno de los episodios más vergonzosos de la historia de Israel. Mira lo que dice el versículo 9. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Mira la denuncia del profeta. Llegaron hasta lo más bajo de su corrupción. ¿Cómo? Y ahí viene la comparación. Como en los días de Gabá, ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como en los días de Gabá. ¿Qué pasó en Gabá? ¿Recuerdas lo que pasó en Jueces, libro de Jueces, capítulo 19? Esto fue en los días más tristes para la nación de Israel. Gabá era una ciudad de la tribu de Benjamín. Los hombres de Gabá, si tú recuerdas la historia, es una historia triste. Es una historia que uno no puede entender cómo está en la Biblia, la palabra de Dios, pero esa historia está allí para mostrarnos hasta dónde había caído Israel en ese entonces. En el capítulo Jueces 19 se nos narra cómo los hombres de Gabá eran pervertidos, inmorales, y abusaron toda una noche de la concubina de un levita. A tal punto que al día siguiente la mujer murió. Y todas las tribus de Israel fueron a castigar a la tribu de Benjamín y casi desaparece la tribu de Benjamín. Terrible castigo sobre Benjamín. Ese mismo castigo iba a caer sobre la nación de Israel, porque así de bajo había caído la nación. Ahora la nación, por sus pecados, por tomar a menos su palabra, Dios iba a destruir a la nación por haber caído tan bajo. Horrenda cosa, mi hermano, dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es mucho mejor corregir nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mala conducta a tiempo, que caer en las manos de un Dios vivo. Sí, pero pastor, Dios no es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor y por amor disciplina, corrige. Si no nos arrepentimos, vamos a experimentar la disciplina correctiva de Dios en nuestras vidas. Estamos a tiempo. Por algo estamos estudiando este libro del profeta Oseas. Estamos a tiempo. Dios está dispuesto a perdonar, pero debemos nosotros estar dispuestos a escuchar su palabra con el fin de arrepentirnos y encaminar nuestras vidas a una vida de rectitud. Pero lo que menos hacemos, ¿qué es? Ir a la palabra de Dios. Si hay algo que hace el enemigo, es alejarte de la palabra, de la Biblia. El enemigo sabe que cuanto más lejos estés de la palabra, más vulnerable vas a estar, más te vas a acercar al pecado. El enemigo no quiere que estudies la Biblia, no quiere que leas la palabra, no quiere que te acercas a ella. Por eso cuando hay un creyente que pasa días sin leer la Biblia, tiene la Biblia ahí en el escritorio, ahí la tiene, pero no la lees, no la agarras, algo te impide. Más lejos de la palabra, más cerca del pecado vas a estar. Tres, la tercera razón por la cual Israel menospreció la disciplina divina, porque aman más el pecado que la santidad.
aman más el pecado que la santidad. Noten lo que agrega el profeta, versículo 10, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos lamentablemente acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Ahora, el profeta nos va a dar una razón más por la cual Israel tomó a menos la corrección divina. Para ello va a comparar a Israel con otro momento de su historia. El profeta dice, como uvas en el desierto hallé a Israel. ¿Qué está diciendo el profeta? Hubo un momento cuando Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Dios usó a Moisés y luego trasladó a la nación de Israel hacia la tierra prometida, caminando por el desierto. Mientras estuvieron allí caminando hacia la tierra prometida, hubo una relación entre Dios y su pueblo. La relación era una relación muy buena. Una relación que se forjó en el pacto que hicieron en el monte Sinaí. En el monte Sinaí se llevó a cabo de manera simbólica un matrimonio entre Dios y la nación de Israel. Encontrar una uva en el desierto era lo más refrescante en aquella época. Cuando alguien iba a un desierto, ¿no es cierto? Estaba en un desierto y no hay agua, encontrar uva era lo más refrescante. Como encontrar hoy día una Inca Kola en el desierto. Pero en esa época era una uva. Y la uva representa a Israel. Así fue la relación entre Dios y Israel, refrescante. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Israel, como nosotros, somos hábiles para romper nuestra relación con Dios. Hasta que se rompió la relación. ¿Dónde? En los campos de Moab, muy cerca a la tierra prometida. Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, pero vino la tentación. Pasaron por tierra de Moab y salieron en mancha, en grupo, las mujeres moabitas. Y se le abrieron los ojos a los hombres de Israel. Vino la tentación. Y esas mujeres, ojo, esas mujeres adoraban a dioses cananeos, falsos. ¿Qué pasó? Los israelitas, los hombres, cedieron a la tentación y cayeron en pecado. Números 25:3 nos dice, así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Su lealtad al Dios que los liberó de la esclavitud se fue por los suelos. Igual que en los días del profeta Oseas. Versículo 10, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Israel siguió en ese mismo patrón de conducta. Ahora en tiempos del profeta, amaban más el pecado que la santidad. Amaban más el pecado que la santidad. ¿Qué va a hacer Dios? Dios tiene que corregir el pecado. Versículo 11 y 12. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaran a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Dios se iba a apartar de ellos.
Amaban más el pecado que la santidad. Entonces la gloria del reino del norte, Dios la iba a destruir. ¿Cómo? Mermando la población. En aquellos días, el país o la nación que se quedaba con menos población se volvía una nación débil frente a sus enemigos. Y eso iba a ser Dios con la nación de Israel. ¿Qué iba a hacer Dios? Dios iba a reducir notablemente su población. Los iba a debilitar como nación. No iba a haber nacimientos, no iba a haber embarazos y no iba a haber concepciones. Y los pocos hijos que nacieran morirían muy temprano. Noten cómo Dios interviene en los hijos. Notan cómo Dios interviene en la vida de nuestros hijos. No pienses que Dios no interviene en la vida de nuestros hijos, interviene. Interviene en nuestra familia. La nación se debilitó progresivamente. Eso pasa cuando amamos más el pecado que la santidad. Nos debilitamos. Nos debilitamos. Y pronto te vas a secar espiritualmente. Vas a perder vitalidad espiritual. Te alejas de la palabra, amas el pecado y te secas espiritualmente. ¿Cuántos creyentes hemos perdido? ¿Cuántos ya no están aquí? Debieran estar aquí, pero no están. Espero que estén viendo ahí desde casa, pero muchos no están. Se debilitaron por causa del pecado. La destrucción de Israel era inminente. Versículos 13 y 14. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. En sus mejores momentos de expansión y prosperidad bajo el rey Jeroboam II, Israel llegó a tener un estatus grande. Fue potencia comercial y se le comparaba con Tiro, la ciudad de Tiro, la ciudad fenicia de Tiro. Los fenicios eran grandes comerciantes del mundo antiguo. Nadie se les comparaba a los fenicios. Pero Israel llegó a estar al estatus, al igual al estatus de Tiro, al estatus comercial, por la ubicación que Israel tenía. Dios había colocado a su pueblo en un lugar estratégico. Por ahí confluían los tres continentes, Europa, África y Asia. Y cuando Egipto quería comerciar con el norte, entonces pasaba por territorio de Israel y Israel se veía beneficiado. Israel había crecido. ¿Qué dijo Dios? Vas a ser destruido. De nada te sirve tener esa gloria. De aquí de donde estás vas a caer hasta el último peldaño. El castigo viene sobre la nación. Muchos morirán a manos del ejército asirio, la máquina más potente de aquella época. Otros se irían al destierro. Todo por la deslealtad de Israel frente a su Dios. Amaban más el pecado que la santidad. Así terminarán aquellos que aman más el pecado que la santidad. ¿Cuál sería el castigo? Por su mala actitud.
Permíteme, termino, por favor. 1, Israel sería expulsada, ya lo sabe. Mira, versículo 15, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de ¿qué? ¿Qué dice allí? Los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Gilgal había sido por muchos años una ciudad histórica, emblema de Israel. En Gilgal, Josué levantó un monumento de 12 piedras que le recordaba a la nación el poder de Dios que les había permitido cruzar el río Jordán en seco. Como en el tiempo de Moisés, en el Mar Rojo, cruzaron el río Jordán seco y pudieron ir y conquistar la tierra prometida. Pero ¿qué hicieron los israelitas? Convirtieron a Gilgal en un centro de adoración a dioses cananeos, a Baal. Por eso el profeta Amós escribió en Amós 5:5: y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Dios iba a expulsar a todos, iba a destruir a todos. 2, Israel sería exterminada. Versículo 16, Efraín fue herido, su raíz está seca. No dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. La deslealtad persistente de la nación no solo ha destrozado su relación con Dios, sino que ha dañado irreversiblemente su salud moral y espiritual. Y como una planta, Israel se ha marchitado y nunca más volverá a dar fruto apacible, apetecible. Toda la población de Israel va a disminuir de manera drástica. En la nación de Israel ya no hay futuro y ya no hay esperanza, no la hay. Y 3, Israel terminaría en el exilio. Mira lo que dice el versículo 17. Mira, léelo conmigo. ¿Están acá? Mira, mi Dios, ¿qué dice? Los desechará. ¿Por qué? Porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Así terminó Israel, errante entre las naciones. Dios los desechó. ¿Por qué? ¿Por qué? No oyeron a Dios. No oyeron la palabra de Dios. Hermano, acá tenemos que estar todos. Amén. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días tenemos que escuchar a Dios. Mi hermano, tú puedes venir aquí todos los domingos y tú salir y haberme escuchado a mí y no haber escuchado a Dios. ¿Por qué? Porque amas el pecado más que a Dios. Porque te rehusas a escuchar la voz de Dios. Tarde o temprano vas a terminar mal. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. El Señor, vuestro Dios, es fuego consumidor. No lo olvides. Dios, al que ama, disciplina y corrige. Amén. Si hay algo por lo cual Dios nos ha permitido ir a este libro es para corregir cosas que no andan bien en nuestra vida. Corrígelo con la ayuda del Señor. Es tiempo para decirle: Dios, perdóname y ayúdame a mantenerme cerca de tu palabra y de la oración, de las disciplinas espirituales, para ser un hombre santo como Jesús es santo. Amén.
Solo quiero terminar, permítame, me extendí un poquito para aquellos que aún no le han entregado su vida a Cristo, aquellos que aún no se han decidido por Cristo. Yo les animo, ven a Jesús. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Él resolvió el problema del pecado, el pecado que te ha alejado de Dios y el pecado que te ha alejado de tus seres queridos. El pecado es destructivo. El pecado es lo que ha destruido tu vida, ha destruido tu familia. El pecado que está destruyendo nuestra sociedad. Jesús vino a solucionar el problema del pecado hace 2000 años atrás. Él murió en la cruz, Él entregó su vida para recibir todo el castigo que tú y yo debimos haber recibido por haber ofendido a Dios, por haber transgredido la ley de Dios. Cuando Él recibió el castigo, logró el perdón de todos nuestros pecados y nuestra salvación. Porque si hay algo que hace el pecado, es que el pecado no solo te destruye aquí mientras que estés en este mundo, sino te lleva a la condenación eterna. Yo te animo, ven a Jesús. Este es un buen momento para recibir la salvación en Cristo y que Cristo perdone todos tus pecados, te dé nueva vida y comiences a vivir desde hoy y por toda la eternidad con Cristo. ¿No te gustaría, mi amigo, mi amiga, que nos visitas, comenzar una nueva vida con Cristo? Tú que nos ves por YouTube y Facebook, entrégale tu vida a Jesús. Solo tienes uno, reconoce tu necesidad de Dios. 2, arrepiéntete de todos tus pecados. Hoy es un buen momento para decir: Dios, perdóname. Y 3, entrégale tu vida a Cristo. Recibe la salvación por fe en Jesús. Damos gracias a Dios por su bendita palabra, siempre oportuna y de mucha bendición para nuestra vida, pero también porque te ha permitido escucharla hasta el final. Amado hermano, si Dios habló a tu vida, toma la decisión de aplicar en tu diario caminar cada enseñanza que hoy has aprendido. Sin duda, el camino nunca será fácil, pero nunca olvides que tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Él te ayudará a vivir conforme a su voluntad. Y amigo, tú que por primera vez escuchaste la palabra de Dios, si Él habló a tu corazón y estás convencido que necesitas a Cristo en tu vida, ¿no te gustaría recibir su salvación? Hace 25 años yo le entregué mi vida a Cristo y le pedí que me diera su salvación. Pero debes estar dispuesto primero a reconocer tu necesidad de Dios. Sin Él estás perdido, estás bajo condenación eterna. Y segundo, debes arrepentirte de todos tus pecados. Sí, porque le has fallado muchas veces con esa actitud rebelde que se opone a su voluntad, a su palabra. Y tercero, debes pedirle a Cristo Jesús que entre en tu vida, que sea el Rey y Señor de tu corazón. Tienes que decirle: sálvame, Cristo, y transfórmame. ¿Quieres hacerlo? Si es así, repite conmigo esta breve oración. Oremos juntos. Gracias, Dios, por tu palabra. Hoy he entendido que tengo necesidad de ti, que mi vida sin ti está bajo condenación. Por eso, Dios, te pido perdón. Límpiame de todos mis pecados. Y Jesús, entra en mi corazón. Sé tú el Señor y Rey de mi vida. Sálvame, transfórmame, hazme un hijo de Dios. Así oro en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amado amigo, déjame felicitarte. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Por favor, ponte en contacto con nosotros
En pantalla aparecerá un número de WhatsApp. Escríbenos y coméntanos. Yo le entregué mi vida a Cristo. O puedes también hacerlo a través del Messenger de nuestro Facebook. Deseamos saber de tu decisión para comentarte cuál es el segundo paso para acompañarte en esta travesía con Jesús. Que Dios te bendiga. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparecen en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.